Esta es la historia de Ana. Una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa en una sala donde solo resonaban los gritos de la guerra y la arrogancia del poder. La encontramos en un cuarto austero, una sala de conferencias improvisada en una zona de conflicto olvidada por el mundo, donde el aire era tan denso por el odio que casi se podía tocar. Sentada en un rincón, mientras diplomáticos y líderes tribales se lanzaban miradas afiladas como cuchillos, ella simplemente oraba. No pedía una victoria, sino entendimiento. Sin embargo, para el hombre a cargo, su fe no era una fortaleza, sino una ofensa, una debilidad que estaba a punto de usar para humillarla frente a todos. Un error que le costaría muy caro. El conflicto central era tan visible como las cicatrices en los rostros de los ancianos líderes tribales. Por un lado, estaba Ana, una joven misionera que actuaba como asesora cultural, cuya única herramienta era una empatía inquebrantable y una fe que movía su mundo interior. Por otro, el embajador Ricardo Vargas, un diplomático veterano, cínico y vestido con la armadura de su propio ego. Para él, la paz no era un acto de reconciliación, sino una rendición forzada, un acuerdo firmado con la tinta de la presión y la estrategia. Veía la serenidad de Ana como una ingenuidad peligrosa, y ante el inminente fracaso de sus negociaciones, ya había decidido quién sería la culpable, la chica idealista y sus plegarias inútiles. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has estado en una situación donde tu creencia más profunda, aquello que te da fuerza y propósito, fue despreciada o ridiculizada por personas que solo entienden el lenguaje del poder y el cinismo? Esa sensación de que te ven como alguien pequeño, ingenuo o débil, simplemente porque te aferras a la esperanza en un mundo que parece haberla perdido por completo. Es una soledad abrumadora, la de sentir que tu voz interior es un susurro en medio de una tormenta de gritos, y te preguntas si realmente sirve de algo mantenerte firme. Ana se sentía exactamente así, pero su fe era más profunda que la humillación que estaba por venir. Antes de contarte cómo la fe de Ana hizo enmudecer a un tribunal entero de escépticos, comenta aquí de dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que un hombre convencido de su superioridad descubre, de la peor manera posible, que ha subestimado a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder en esa sala, no solo cambiará el rumbo de las negociaciones, sino que también hará que te cuestiones todo lo que creías saber sobre el verdadero poder y la verdadera debilidad. Acompáñame, porque esta historia apenas comienza y su desenlace es algo que te dejará sin palabras. La sala en sí era un personaje más en este drama. Paredes desconchadas, una mesa larga de madera barata arañada por años de disputas, y un aire acondicionado que zumbaba con la monotonía de un fracaso anunciado. El olor a café rancio se mezclaba con el sudor nervioso de los asesores más jóvenes. De un lado el equipo del embajador, con sus trajes impecables que parecían una burla en medio de tanta precariedad. Del otro, los líderes tribales, hombres de piel curtida por el sol y la guerra, cuyos silencios pesaban más que cualquier discurso. Era un microcosmos del mundo, la lógica fría y pragmática de Occidente chocando contra la sabiduría ancestral y las heridas abiertas de una tierra olvidada. En medio de todo, estaba Ana. Con su ropa sencilla y su cabello recogido sin pretensiones, era fácil pasarla por alto. No hablaba a menos que le preguntaran, y cuando lo hacía, su voz era suave, casi un murmullo. Su trabajo oficial era asesorar sobre costumbres locales. Pero su verdadera misión era otra, escuchar. Escuchaba las palabras no dichas, observaba los gestos casi imperceptibles, sentía el dolor acumulado que ninguna propuesta de paz escrita en un papel podía sanar. Su calma no era pasividad, era una forma de atención profunda, una fuerza silenciosa que los demás, especialmente el embajador, confundían con una debilidad casi infantil, la de una soñadora perdida en un mundo de realistas. El embajador Ricardo Vargas, en cambio, era todo ruido y movimiento. Su pluma de oro golpeaba la mesa con un ritmo impaciente que delataba su creciente frustración. Llevaba horas presentando propuestas, gráficos y amenazas veladas, pero los líderes tribales permanecían impasibles, con sus rostros como máscaras de piedra. Vargas era un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, a su lógica y a su poder. Este estancamiento no era solo un fracaso profesional, era una afrenta personal. No podía comprender por qué sus argumentos, tan claros y lógicos para él, no penetraban la coraza de aquellos hombres. Su mente entrenada en la geopolítica,
era incapaz de ver que el problema no estaba en los mapas, sino en los corazones. Las negociaciones llevaban estancadas más de 6 horas. La tensión había escalado hasta el punto en que cada palabra era una chispa potencial en un polvorín. El embajador había agotado sus recursos. Las promesas de ayuda económica, las advertencias sobre el aislamiento internacional, incluso un intento torpe de apelar a un futuro compartido. Nada funcionaba. Los líderes tribales respondían con monosílabos, o peor aún con un silencio que desnudaba la inutilidad de todo el esfuerzo diplomático. Vargas sentía cómo el control se le escapaba de las manos, y su frustración buscaba desesperadamente un lugar donde descargar. Sus ojos, fríos y calculadores, se desviaron de los líderes y se posaron en la figura silenciosa de Ana. Fue entonces cuando ocurrió la primera humillación. Vargas, con un suspiro teatral de exasperación, declaró un receso. Su voz resonó en la sala, cortante y llena de desprecio. Se levantó y, al pasar junto a Ana, que había cerrado los ojos por un instante para encontrar su centro, se detuvo. Todos contuvieron la respiración. Con una sonrisa condescendiente, se inclinó y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos oyeran: «Señorita, ¿está rezando para que un ángel baje a firmar el tratado por nosotros? Porque está claro que la diplomacia aquí no sirve de nada». Varios de sus asesores soltaron una risita nerviosa, cómplice de la crueldad de su jefe. Ana no respondió con palabras, abrió los ojos lentamente, y en su mirada no había ni una pizca de la vergüenza que Vargas esperaba ver. No había ira, ni miedo, solo una calma profunda, casi sobrenatural, que pareció descolocarlo por un segundo. Lo miró directamente, y en ese simple gesto, sin decir nada, le devolvió toda la pequeñez de su comentario. Su silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier discurso. El embajador, visiblemente irritado por no haber conseguido la reacción que buscaba, se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala. Pero algo había cambiado. Los líderes tribales, que habían permanecido indiferentes a sus discursos, observaron ese breve intercambio con una atención nueva e indescifrable. Habían visto algo que Vargas no. El portazo del embajador dejó un eco que tardó en disiparse, seguido de un silencio aún más pesado que la tensión anterior. Sus asesores más jóvenes se miraron unos a otros, incómodos, sin saber dónde posar la vista, como niños atrapados en una discusión de adultos. Varios de ellos reajustaron sus corbatas o carraspearon, gestos nerviosos que llenaban el vacío. Sin embargo, los líderes tribales no mostraron ninguna incomodidad. Sus rostros, impasibles hasta ese momento, se giraron lentamente hacia Ana. No había lástima en su mirada, sino una curiosidad profunda, analítica. Observaron su calma, su falta de reacción ante el insulto, y parecieron registrarlo como un dato mucho más relevante que cualquiera de los gráficos que Vargas había presentado en la pantalla. En ese silencio, se forjó una conexión invisible, un reconocimiento de fuerza que el embajador era incapaz de percibir. Cuando Ricardo Vargas regresó a la sala unos minutos después, su rostro era una máscara de profesionalismo forzado. Traía consigo una nueva carpeta, como si el arrebato anterior nunca hubiera ocurrido. Pasó deliberadamente por delante de Ana sin dirigirle ni una sola mirada, tratándola no ya con desdén, sino con una indiferencia calculada, como si fuera una silla vacía o una planta decorativa. Esta nueva táctica era, en cierto modo, más cruel que el insulto directo. Era un intento de borrarla de la ecuación, de anular su presencia y su propósito en aquella sala. Se sentó en la cabecera de la mesa, abrió la carpeta con un gesto enérgico y carraspeó, reclamando la atención de todos, decidido a recuperar el control absoluto de la narrativa, y a demostrar que solo su método, el de la fuerza y la lógica, tenía cabida en ese lugar. Entre los asesores más jóvenes del embajador se encontraba Javier, un diplomático en prácticas que aún conservaba una pizca de idealismo. Había observado la escena anterior con una creciente sensación de vergüenza ajena. Admiraba la carrera de Vargas, su astucia y su capacidad para moverse en los pasillos del poder, pero su crueldad le revolvía el estómago. Mientras su jefe retomaba la palabra, Javier se atrevió a lanzar una mirada fugaz hacia Ana. Vio cómo ella, ajena al intento de invisibilizarla, seguía sentada con la espalda recta, su serenidad intacta.
En sus ojos no había derrota, sino una concentración profunda, como si estuviera escuchando algo que nadie más en la sala podía oír. Por un instante, Javier sintió una punzada de duda, y si el equivocado no era ella sino todos ellos. Vargas reanudó las negociaciones con una agresividad renovada, lanzando una avalancha de datos, cláusulas y ultimátums. Su voz era un martillo que golpeaba contra el muro del silencio de los líderes tribales. Hablaba de corredores comerciales, de porcentajes de ayuda internacional y de las consecuencias del aislamiento político, usando un lenguaje técnico y frío que parecía diseñado para intimidar más que para convencer. Era un monólogo desesperado, un intento de abrumar a sus interlocutores con la superioridad de su lógica occidental. Pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía el abismo que los separaba. Sus soluciones reales no eran más que palabras vacías para hombres cuyas heridas no podían medirse en estadísticas ni curarse con dinero. La tensión en la sala no disminuía, simplemente se transformaba en una frustración más densa y palpable. Al ver que sus nuevos argumentos tampoco surtían efecto, la impaciencia de Vargas volvió a desbordarse. Interrumpió su propio discurso, se frotó la sien con dramatismo, y soltó una nueva provocación, esta vez dirigida a toda la mesa, pero con Ana como blanco indirecto. ¿Saben qué? Tal vez deberíamos hacer otra pausa, dijo con un sarcasmo venenoso. Quizás la señorita pueda ofrecernos otra de sus oraciones. A fin de cuentas, parecen ser tan efectivas como la diplomacia formal en este lugar. Esta vez, las risas de su equipo fueron más débiles, casi inexistentes. La crueldad ya no parecía una muestra de poder, sino el síntoma de una derrota inminente. El comentario quedó flotando en el aire, un insulto gratuito que solo sirvió para subrayar su propia impotencia. Ana, sin embargo, no le concedió la satisfacción de una reacción. No bajó la mirada, ni se encogió en su asiento. En lugar de eso, con un gesto lento y deliberado, sacó un pequeño cuaderno de notas de su bolso, uno con las tapas gastadas por el uso. Abrió una página y, con un pequeño lápiz, comenzó a escribir. No parecía nerviosa ni ofendida, su concentración era total. Nadie podía ver lo que escribía, pero el acto en sí mismo era una declaración. Era la prueba de que, a pesar de los ataques, ella seguía trabajando, seguía inmersa en su propio proceso, uno que no dependía de la aprobación ni del respeto del embajador. Su calma activa, su negativa a dejarse arrastrar al terreno de la ira, era un arma silenciosa, que desarmaba por completo la estrategia de humillación de Vargas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El líder tribal de más edad, un anciano llamado Kael, que no había pronunciado más de 10 palabras en todo el día, levantó una mano para interrumpir el inminente nuevo monólogo de Vargas. El silencio que se hizo fue absoluto. El embajador se detuvo, visiblemente molesto por la interrupción, pero expectante. Todos esperaban una contraoferta, una pregunta sobre las cláusulas del tratado. Pero Kael no miró a Vargas, sus ojos oscuros y profundos se posaron directamente en Ana. Con una voz grave, que parecía arrastrar el eco de generaciones, preguntó en el idioma oficial de la negociación, la mujer de los ojos tranquilos. ¿Qué es lo que ella ha escrito en su libro? La pregunta desvió por completo el foco de la sala, poniendo al embajador en una posición de absoluta irrelevancia. Por un instante Ricardo Vargas quedó completamente descolocado. El aire se escapó de sus pulmones, y un atisbo de pánico cruzó por su rostro. Había perdido el control del escenario de una forma que no había previsto. Sin embargo, su instinto de supervivencia política era más rápido que su orgullo herido. Se recompuso en una fracción de segundo, forzando una sonrisa paternalista. Antes de que Ana pudiera siquiera pensar en responder, él se interpuso, levantando una mano como si estuviera protegiéndola. Es un gesto muy amable por su parte, líder Kael, pero la señorita Ana está aquí únicamente como asesora cultural. Sus notas son para sus informes internos. No debemos distraerla de su importante labor con las complejidades de la estrategia geopolítica. Volvamos a los puntos del acuerdo, por favor. Con esa maniobra, Vargas logró dos cosas. Recuperó el control de la conversación y humilló a Ana una vez más, relegándola al papel de una simple escribiente cuya opinión era irrelevante. La pequeña ventana de esperanza que se había abierto se cerró de golpe. Los líderes tribales volvieron a sumirse en su silencio, pero esta vez era diferente.
Ya no era un silencio de desconfianza, sino de evaluación. Habían visto la arrogancia del embajador, pero también habían visto su miedo. Ana, por su parte, cerró su cuaderno con suavidad y levantó la vista. Miró a Kael, y por un brevísimo instante, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. La tensión en la sala había alcanzado un nuevo pico, uno mucho más personal y peligroso. La batalla ya no era por un tratado sino por el alma de aquella negociación. El eco de la arrogancia de Vargas se quedó flotando en el aire viciado, pesado y denso, como el humo de una batalla reciente. Nadie se atrevió a romper el silencio que siguió a su intervención. El zumbido del aire acondicionado parecía más fuerte que nunca. Un murmullo monótono que subrayaba la parálisis total de la sala. Los asesores del embajador mantenían la vista fija en sus documentos, como si las respuestas estuvieran escondidas en la tinta. Ana, sin embargo, no apartó la mirada. Sus ojos encontraron de nuevo los de Kael, y en ese cruce de miradas, que duró apenas un segundo, se transmitió un mensaje mucho más complejo que cualquier tratado. No fue un gesto de complicidad, sino de reconocimiento mutuo, la confirmación silenciosa de que ambos entendían que la verdadera negociación aún no había comenzado, y que no se llevaría a cabo en el idioma del poder que Vargas intentaba imponer. Sintiéndose de nuevo el dueño del tablero, Ricardo Vargas decidió presionar su supuesta ventaja. Se irguió en su silla, adoptando una postura de autoridad final, y deslizó una nueva carpeta sobre la mesa con un gesto brusco. El sonido del cartón golpeando la madera resonó como un martillazo. «Señores», anunció con una voz que intentaba ser firme pero que delataba un temblor de impaciencia, «esta es la oferta final. Inamovible. Contempla concesiones significativas por nuestra parte, y espero una respuesta afirmativa antes de que termine el día. No hay más margen para el debate ni para las interpretaciones culturales. Era un ultimátum en toda regla, una táctica de tierra quemada diseñada para forzar una rendición. Estaba intentando ganar la guerra en esa sala a través de la intimidación, ignorando por completo que las heridas que pretendía cerrar no respondían a la lógica de los plazos ni a la amenaza de un folio. El tono condescendiente y autoritario del embajador transportó a Ana por un instante a otro lugar y otro tiempo. Se vio a sí misma años atrás en su primer destino como misionera, frente a un supervisor que le decía que su enfoque empático era una pérdida de tiempo. La gente necesita reglas, no abrazos, le había dicho con la misma suficiencia que ahora mostraba Vargas. Pero también recordó las palabras de su mentora, una anciana monja que había sobrevivido a 2 guerras. La fuerza no está en la voz que grita, sino en el oído que sabe escuchar el silencio de los demás. En ese silencio reside el verdadero dolor, y también, la única puerta hacia la paz. Aquel recuerdo no la debilitó, sino que reforzó su convicción. La calma que proyectaba no era pasividad, era el fruto de una fe probada en el fuego de la incomprensión, una certeza profunda de que su camino, aunque silencioso, era el correcto. De vuelta en la tensa realidad de la sala, ocurrió el primer signo claro de que el poder de Vargas se desmoronaba. Kael, el anciano líder, sin dirigirle una sola mirada al embajador, posó su mano arrugada sobre la carpeta que contenía el ultimátum. La sala entera contuvo la respiración. No la abrió. No leyó ni una sola línea. Con una lentitud ceremonial, la empujó suavemente de vuelta hacia el centro de la mesa, un gesto de rechazo tan absoluto y elocuente, que ninguna palabra podría haberlo superado. Fue una pequeña victoria silenciosa, una grieta en la armadura del embajador. El rostro de Ricardo Vargas, que hasta entonces había mantenido una máscara de control, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia. El color le subió a las mejillas, delatando la herida narcisista que acababa de sufrir. El poder se le estaba escurriendo entre los dedos. La humillación fue demasiado para él. La compostura del diplomático veterano se hizo añicos en un instante. Se levantó de golpe, y su silla arañó el suelo con un chirrido estridente que hizo que todos se sobresaltaran. Con el rostro congestionado por la ira, su dedo tembloroso no apuntó a Kael, el autor del rechazo, sino directamente a Ana. «Esto es culpa suya», gritó, su voz rompiéndose por la furia contenida. «Usted y su misticismo de pacotilla. Con sus silencios y sus miraditas ha envenenado esta negociación. Ha saboteado meses de trabajo con su ingenua superioridad moral.
La acusación era tan irracional como desesperada, el último recurso de un hombre que, al no poder controlar la situación, necesitaba desesperadamente un chivo expiatorio para canalizar su propio fracaso. La sala quedó sumida en un silencio atónito, testigo del completo colapso del hombre que se suponía que debía traer el orden. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez te han culpado injustamente cuando solo intentabas ayudar, deja un comentario. Tu historia puede inspirar a otras personas a mantenerse firmes. El estallido de Vargas dejó una onda expansiva de incomodidad en la sala. Javier, el joven asesor, se encogió visiblemente en su asiento, con la cara roja de vergüenza ajena. Incluso los miembros más leales del equipo del embajador desviaron la mirada, estudiando con un interés repentino las vetas de la madera de la mesa, o los detalles del techo. El espectáculo era bochornoso, sin embargo los líderes tribales no mostraron ni sorpresa ni incomodidad. Observaron el arrebato con una calma casi analítica, como si estuvieran presenciando un fenómeno natural, una tormenta que debía pasar. Su impasibilidad era, en sí misma, un veredicto. No estaban juzgando a Ana, la acusada, estaban evaluando al acusador, y lo que veían era la debilidad disfrazada de furia, el miedo enmascarado con gritos. El silencio de ellos era el espejo que reflejaba la patética desnudez del embajador. En medio de ese torbellino de emociones descontroladas, Ana era un faro de serenidad. No se inmutó ante la acusación. No intentó defenderse, ni con palabras ni con gestos. No era necesario. El propio embajador se estaba encargando de demostrar su punto, revelando con su histeria la bancarrota de su método. Ella simplemente lo observó, y en su mirada no había triunfo ni resentimiento. Había algo mucho más desarmante, una compasión genuina. Veía no a un tirano, sino a un hombre asustado, un hombre tan atrapado en su propia armadura que era incapaz de conectar con nada ni nadie. Esa mirada compasiva fue el golpe de gracia para Vargas. Fue como si le pusieran un espejo delante que le devolvía la imagen de su propia impotencia, una verdad que su ego no podía soportar bajo ninguna circunstancia. La compasión de Ana fue la gota que colmó el vaso. Vargas la interpretó como la máxima de las burlas, una condescendencia insoportable. Se acabó, bramó, golpeando la mesa con el puño. Doy estas negociaciones por concluidas. Informaré a mis superiores que la intransigencia tribal, alimentada por los consejos irresponsables de una fanática, ha hecho imposible cualquier tipo de acuerdo pacífico. Agarró su maletín de cuero con un gesto violento e hizo una señal a su equipo para que recogieran sus cosas. Estaba quemando todos los puentes, intentando salvar su orgullo declarando el fin del juego bajo sus propios términos. Pero en su ciega arrogancia, cometió un error de cálculo fatal. Creyó que estaba poniendo punto y final al encuentro, cuando en realidad, sin saberlo, acababa de ceder el escenario y abrir la puerta para que una forma completamente diferente de diplomacia entrara en acción. Mientras el equipo de Vargas comenzaba a recoger sus portafolios con una eficiencia nerviosa, el aire en la sala se cargó con el peso de un fracaso definitivo. El sonido de los papeles siendo apilados y las cremalleras de los maletines cerrándose era la banda sonora de la rendición. Vargas, de pie junto a la puerta, parecía un general supervisando una retirada caótica, con el rostro aún tenso por la ira. Su mirada recorrió por última vez la sala, deteniéndose en los rostros impasibles de los líderes tribales, como si quisiera grabar en su memoria la imagen de su derrota para poder culparlos eternamente. Para él, la historia ya estaba escrita, un fracaso inevitable provocado por la ignorancia de unos y el idealismo inútil de otros. No había lugar para la autocrítica, solo para el desprecio. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral y sellar el fracaso, se giró una última vez. Su mirada, afilada como un trozo de cristal roto, se clavó en Ana. El silencio se hizo aún más profundo. Con una voz gélida, desprovista de la furia anterior pero cargada con una crueldad mucho más profunda, pronunció su golpe final. «Y usted, señorita», dijo, saboreando cada palabra, «vuelva a sus iglesias y a sus cuentos de hadas, ha demostrado ser completamente inútil. El mundo real, el que funciona con poder y estrategia, es para los adultos. Aquí solo ha conseguido estorbar». Fue su mayor acto de humillación, un intento de aniquilar no solo su trabajo, sino su propia esencia, su razón de ser, delante de todos los que la habían visto soportar sus ataques en silencio.
En ese instante, en el punto más bajo de la humillación, Ana no sintió la punzada de la vergüenza que Vargas esperaba. En su interior, algo hizo clic. Una claridad sobrecogedora, como un rayo de sol, atravesando una nube de tormenta, inundó su mente. No vio un fracaso diplomático, sino una herida humana profunda que todos estaban ignorando. Sintió una certeza absoluta, una guía que no provenía de la lógica ni de la estrategia, sino de su fe. Entendió que el lenguaje que se había estado usando en esa sala era el equivocado. Mientras el embajador se regodeaba en su cruel despedida, ella no vio a un enemigo, sino una oportunidad. Una última puerta que solo podía abrirse con una llave que únicamente ella poseía. Con una calma que silenció el ruido de la retirada, una voz suave pero firme cortó el aire. «Pido la palabra». Eran solo 3 palabras, pero resonaron en la sala como un trueno. Todos se quedaron paralizados. Vargas se giró, con una expresión de incredulidad absoluta en su rostro. La audacia de esa mujer, de esa niña ingenua, le pareció tan absurda que casi soltó una carcajada. Con un gesto despectivo de la mano, le espetó. «No tiene nada que decir que nos interese. Se acabó». Estaba a punto de darle la espalda de nuevo, de borrarla de la existencia con su indiferencia. Pero no contó con que ya no era el único que tenía el poder de decisión en esa sala. Fue entonces cuando Kael, el anciano líder, levantó su mano de nuevo. No dijo nada, pero su gesto fue inequívoco. Sus ojos oscuros y profundos no se apartaron de Ana, y con un leve, casi imperceptible asentimiento de cabeza, le concedió el permiso que Vargas le había negado. El embajador se quedó helado. Aquel simple gesto lo despojó de toda su autoridad. Por primera vez en toda la jornada, alguien más había tomado el control del ritmo de la sala, y lo había hecho para darle voz a la persona que él se había esforzado tanto en silenciar. La tensión se volvió eléctrica. El equipo de Vargas detuvo sus movimientos, con los maletines a medio cerrar, atrapados entre la orden de su jefe y la autoridad ancestral del líder tribal. Ana se levantó de su asiento. No caminó con la arrogancia de un ganador, ni con la timidez de un perdedor. Se movió con un propósito sereno, con una dignidad que llenaba el espacio. No se dirigió a la cabecera de la mesa, el trono de poder de Vargas. Tampoco se escondió detrás de un atril. Caminó lentamente hacia el espacio que separaba las 2 delegaciones, el terreno de nadie, y se detuvo. Sus ojos buscaron los de Kael, estableciendo una conexión directa que ignoraba a todos los demás. Por un instante, el mundo pareció reducirse a ellos 2, a la joven misionera y al anciano guerrero, mientras el resto del universo, incluido el poderoso embajador, se convertía en un mero espectador de lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, habló. Pero no lo hizo en el idioma oficial de la negociación, ni en la lengua franca que todos entendían. De sus labios brotaron sonidos guturales, melódicos y antiguos. Una lengua que nadie, absolutamente nadie del equipo diplomático, había oído jamás. Era un dialecto ancestral y casi olvidado, la lengua materna del líder Kael, un idioma que se creía reservado para los rituales más sagrados y las conversaciones más íntimas. El rostro de Ricardo Vargas pasó del desdén a la incredulidad y, finalmente, al más puro y absoluto asombro. Su mandíbula se desencajó literalmente. El hombre que se jactaba de tener los mejores traductores y expertos culturales a su servicio, estaba presenciando cómo la misionera inútil se comunicaba a un nivel que él ni siquiera sabía que existía. Ana no habló de política, ni de tratados, ni de corredores comerciales. Con una voz que parecía canalizar la sabiduría de generaciones, comenzó a narrar una parábola. La historia de 2 hermanos que, tras años de luchar por la herencia de una tierra, estaban a punto de destruirse mutuamente. No encontraron la paz discutiendo quién tenía la razón o quién merecía más, sino cuando uno de ellos le recordó al otro el manantial del que ambos bebieron de niños, la sombra del árbol bajo el que su madre les contaba cuentos. Les recordó no lo que los dividía, sino la memoria sagrada que compartían. Su relato no era una propuesta, era un recordatorio, una invitación a mirar más allá del conflicto, hacia el corazón de su humanidad compartida. Mientras Ana hablaba, ocurrió el milagro. El rostro de Kael, que había sido una máscara de piedra durante días, comenzó a transformarse.
Sus facciones se suavizaron. La dureza de sus ojos se disolvió, y una humedad brillante apareció en ellos. El anciano guerrero, el hombre que había visto morir a sus hermanos en batalla, y que no había mostrado una sola emoción ante las amenazas y promesas de Vargas, estaba visiblemente conmovido. La historia de Ana había traspasado la coraza de su orgullo, y había llegado directamente a su alma. Había tocado una cuerda que la diplomacia secular ni siquiera sabía que existía. La sala entera observaba, en un silencio sepulcral, cómo el muro que parecía insalvable se desmoronaba ante sus ojos. Cuando Ana terminó su relato, el silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de tensión, sino de reverencia. Kael la miró durante un largo instante, y en sus ojos había un respeto profundo, un reconocimiento que iba más allá de cualquier protocolo. Luego, pronunció unas pocas palabras en su propio dialecto, una respuesta suave que solo Ana pudo entender. Acto seguido, se giró hacia la mesa, miró directamente a un atónito Ricardo Vargas y, en el idioma común, con una voz clara y resonante, anunció: «Aceptamos el alto el fuego. Inmediato, sin condiciones. Mañana hablaremos de la tierra, como hermanos». La declaración cayó como una bomba, desintegrando en un segundo la narrativa de fracaso que Vargas había construido. El impacto de esas palabras recorrió la sala como una descarga eléctrica. Javier, el joven asesor, tenía los ojos abiertos como platos, mirando de Kael a Ana, como si intentara comprender la magia que acababa de presenciar. Los otros miembros del equipo diplomático estaban congelados en sus sitios, con expresiones de pura estupefacción. Pero todas las miradas terminaron convergiendo en un solo punto. El embajador Ricardo Vargas estaba de pie, junto a la puerta, completamente inmóvil. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido como el papel. Su boca seguía ligeramente abierta, en una mueca de shock total. El arquitecto del poder, el maestro de la estrategia, había sido humillado no por un enemigo superior, sino por la fe silenciosa que había despreciado. Su mundo se había hecho añicos. Nadie se movió. El portazo imaginario del orgullo de Vargas había dejado un silencio denso, pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de asombro. Los asesores del embajador se quedaron de pie, a medio camino entre sus asientos y la puerta, como estatuas de sal en una historia bíblica, atrapados entre el mundo que se desmoronaba y el que acababa de nacer. El líder Kael no retiró su mirada de Ana. Lentamente, con la solemnidad de un ritual milenario, se inclinó ligeramente hacia adelante, un gesto de respeto que valía más que cualquier tratado firmado. No se necesitaban traductores para entender lo que acababa de ocurrir. La autoridad en la sala no había cambiado de manos, simplemente se había revelado donde había estado siempre, no en el poder que grita, sino en la fuerza que escucha. La primera acción vino del lado tribal. Uno de los líderes más jóvenes, que hasta entonces había mantenido un rostro severo, esbozó una leve sonrisa y murmuró algo a su compañero. El gesto se extendió como una onda por su lado de la mesa, disolviendo la rigidez de sus posturas. Se relajaron en sus sillas, sus cuerpos comunicando una confianza y una apertura que horas de diplomacia agresiva no habían logrado ni arañar. Kael, por su parte, se levantó de su asiento. No caminó hacia el centro de la mesa para reclamar una victoria, sino que se acercó a Ana. No dijo nada. Simplemente, se detuvo frente a ella y la observó con una gratitud que trascendía las barreras del idioma. En ese momento, ella no era una asesora cultural, sino la arquitecta de un puente invisible que acababa de conectar dos orillas que parecían irreconciliables. Se sentía en el aire, una sensación palpable de justicia poética, casi divina. Era como si las paredes desconchadas de aquella sala hubieran sido testigos de una intervención que desafiaba toda lógica geopolítica. El zumbido del aire acondicionado ya no sonaba a fracaso, sino a un murmullo de fondo para un nuevo comienzo. La luz polvorienta que entraba por la ventana parecía concentrarse sobre la figura de Ana, no para exaltarla, sino para confirmar la serenidad que emanaba. La verdadera victoria no era el alto el fuego, sino la demostración irrefutable de que la empatía no era una debilidad y la fe no era una fantasía. Era una fuerza activa, una herramienta tan real y poderosa como cualquier ejército o acuerdo económico,
capaz de desarmar el orgullo y abrir el corazón de un guerrero endurecido por décadas de dolor y desconfianza. Finalmente Ricardo Vargas se movió. Su cuerpo, que había estado paralizado por el shock, pareció encogerse sobre sí mismo. La arrogancia se había evaporado, dejando solo la cáscara vacía de un hombre derrotado. Sin mirar a nadie, con los hombros hundidos y la vista clavada en el suelo, se dio la vuelta. Cada paso hacia la puerta era un suplicio. El sonido de sus caros zapatos de cuero sobre el linóleo barato era el único ruido en la sala, una marcha fúnebre para su ego. Abrió la puerta, pero antes de salir, no pudo evitar lanzar una última mirada hacia atrás. Vio a Ana, rodeada por el respeto de los líderes tribales, y en sus ojos no había triunfo, solo esa misma calma compasiva que tanto lo había enfurecido. Esa fue su última y más profunda humillación. Salió y cerró la puerta tras de sí con un clic suave, el sonido de un mundo que se cierra para siempre. Con la salida de Vargas, la atmósfera cambió por completo. La tensión residual se disipó como la niebla al amanecer. Javier, el joven asesor, fue el primero de su equipo en reaccionar. Con una valentía que no había mostrado en todo el día, se acercó a Ana y con la voz entrecortada por la emoción, le dijo: «Gracias. Lo que ha hecho ha sido increíble». Ana simplemente le sonrió con amabilidad, un gesto que lo absolvía de su complicidad pasiva. Luego, Kael le hizo una seña para que se acercara a la mesa. No a su antiguo rincón, sino al espacio que ahora estaba libre. Le ofreció un asiento junto a él, no como a una subordinada, sino como a una igual, una consejera de honor. Era la confirmación definitiva de su nuevo rol. Ya no era la misionera invisible, sino la mediadora indispensable. La escena final de aquel día no fue la firma de un documento, sino una imagen mucho más poderosa. Ana, sentada a la mesa junto a Kael, sacó de nuevo su pequeño cuaderno gastado. Los líderes tribales se inclinaron hacia ella, no para negociar, sino para escuchar. Ella no les hablaba de política, sino que les preguntaba por sus familias, por el nombre de sus ríos, por las historias que contaban a sus hijos. Por primera vez en meses, en aquella sala no se hablaba de dividir tierras, sino de compartir vidas. Se estaba tejiendo la paz, no con la tinta de los tratados, sino con los hilos invisibles de la conexión humana. La verdadera diplomacia había comenzado, y no se hablaba en los pasillos del poder, sino en el lenguaje del alma, un idioma que solo la fe podía traducir. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, demostrando que la verdadera fuerza a menudo reside en la calma y la comprensión, comparte este vídeo con alguien especial que necesite recordarlo. Suscríbete al canal para escuchar más relatos como este, donde la dignidad silenciosa se impone al ruido de la arrogancia, y nos enseña que las batallas más importantes se ganan, primero, en el corazón. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que inspiran y nos recuerdan el poder que todos llevamos dentro.